Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios nos permite este domingo reunirnos por este medio y reflexionar en el texto del Evangelio que nuestro calendario nos da para este domingo 21 de marzo. Es un domingo especial, más cercano a la Semana Santa, y por lo tanto la meditación, el texto, nos sitúa precisamente en el lugar de los hechos, podríamos decir. O sea que Jesús se encuentra en Jerusalén. El tema, la base bíblica es San Juan capítulo 12, versículos del 20 al 33. Y el tema es: el que quiera servirme, que me siga. Estaba yo pensando que un ejercicio espiritual buenísimo para cada uno de nosotros sería imaginarnos que caminamos con Jesús hacia la cruz, que recorremos todos esos lugares que Él ha recorrido para llegar a Jerusalén, y que damos junto con Jesús esas miradas a espacios especiales, así como Él llegó al templo y lo encontró convertido en un mercado, y podemos compartir esa emoción que el Señor sintió, ese enojo fuerte. Es decir, pensar también en el sufrimiento que vendrá, que nuestros cuerpos, nuestros corazones, puedan experimentar esas emociones. Este texto nos habla del inicio de la fiesta, es decir, está ubicado en el tiempo al principio de la semana. Y aunque no es ese el tema de la enseñanza, de la reflexión, la fiesta judía, pero tenemos que recordar que la entrega de Jesús coincidió con la fiesta de la Pascua. El centro y propósito de este relato es entender el significado de la muerte de Jesús. Con el ejemplo del grano de trigo, ver cómo el amor de Dios se traduce en sacrificio y servicio. El maestro, como les decía, camina hacia la cruz con sus discípulos. Ya antes le han reconocido como el Cristo, el Hijo de Dios, por las grandes señales que hacía. Pero también hubo personas que al acercarse a Jesús tuvieron temor. Y otros también que caminaban con Jesús o cercanos a Jesús, pero opuestos a su ministerio. Entonces podemos imaginar una senda hacia la cruz en medio de las alabanzas del pueblo, pero también con el asedio constante de aquellas personas que se convirtieron en sus enemigos. Jesús entró a Jerusalén, y a esa entrada a Jerusalén que está antes de este pasaje, el título que se le pone en la Biblia es la entrada triunfal, pero realmente fue una entrada modesta, pero con el entusiasmo de aquella multitud. Recibe, como les decía, el nombre de entrada triunfal, pero su verdadero triunfo todavía es un misterio. No ha llegado ese triunfo de Jesús, y muchos no han entendido. Jesús camina hacia su glorificación, pero esa glorificación de Cristo no está buscando el palacio para tomar autoridad, sino en la cruz. Y solamente Él puede entender y tener conciencia de lo que viene. Los discípulos apenas perciben algo por los anuncios que Él ha hecho. Mientras Jesús entonces va a hacer los últimos pasos de su caminata, hay unos griegos que le buscan, desean conocerle. Posiblemente sean de Betsaida, porque buscan a Andrés y a Felipe, que son originarios de Betsaida, y porque en Betsaida habitan, según la historia, habitaban en esa época muchos griegos.
Entonces, cuando estos visitantes lo buscan y los discípulos le avisan o le notifican a Jesús de que ellos lo buscan, el Señor aprovecha para enseñar. La primera enseñanza es un anuncio contradictorio. Lo vamos a ver así. Porque el Señor dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les decía contradictorio, porque ya sabe, los discípulos ya se les anunció que va a Jerusalén a sufrir. Y nosotros que estamos leyendo la palabra en este tiempo ya sabemos que ese sufrir se traduce en la cruz. Pero Él anuncia que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El ejemplo que utiliza como para consolar a los discípulos es el ejemplo de un grano de trigo, que debe caer a tierra y morir para dar fruto. Entonces, contradictoria la glorificación de Cristo, es diferente a la gloria que vimos cuando entró, donde todos lo alababan, o lo que nosotros conocemos como las personas que reciben gloria en este mundo. La gloria de Cristo no se va a buscar a un palacio, sino al Calvario. Sus pasos se dirigen a la cruz. Es una gloria que procede del sufrimiento y la muerte. Y ese ejemplo del grano de trigo que debe morir para poder fructificar es el mensaje por medio del cual Jesús les está explicando lo que viene. Luego viene un mensaje que es para sus seguidores. La invitación de Jesús para que le sigan. Fíjense que hay 12 personas a las que Él escogió, llamó y que le acompañan. Pero los discípulos realmente no son solamente 12, son muchos más, porque siempre Él insiste en ese llamado. El llamado a seguirle, pero es un llamado a servir. Y cuando Él está haciendo el llamado, confronta la vida del mundo y las tinieblas a la entrega y servicio del Señor, aborreciendo la vida, aborreciendo el mundo y sus placeres y amando la luz. Voy a repetir esto. Cuando el Señor llama a seguirle, confronta lo que todo el mundo ama, ¿verdad? Que es la vida, los placeres del mundo, podríamos decir, y las tinieblas. Lo confronta esto con una entrega que aborrece la vida, el mundo y sus placeres, y que ama la luz. Porque Él dice que el que ama su vida, la perderá. Entonces el mundo ama la vida, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ahí es donde está lo contradictorio de su mensaje, pero lo significativo también de ese mensaje. Mis hermanos, realmente es un mensaje que nosotros como hijos de Dios tenemos que reflexionar. Porque hay muchas personas predicando un evangelio de fiesta, un evangelio de riqueza, un evangelio de personas que viven en opulencia, cuando el llamado del Señor es a aborrecer el mundo y los placeres y amar la luz. Entonces tiene que el que quiera seguir a Jesús detenerse y escuchar ese llamado, para no dejarse engañar por predicadores, por pastores que están dando un mensaje engañoso. La palabra de Dios sigue diciendo Jesús, si alguno me sirve, sígame. Es decir, no está llamando a disfrutar el evangelio, sino a servir. Donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Es decir, es servicio, es entrega, es aborrecimiento de todo aquello que nos atrae del mundo,
pero también es honra del Padre para el fiel seguidor de Jesús. Y un tercer mensaje que encontramos es el reconocimiento de ese corazón angustiado de Jesús. Porque en el versículo 27 el Señor dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Aquí recordamos, mis hermanos, que los sinópticos ponen esta porción como el momento en el que Jesús fue a orar al Getsemaní. Y entonces en esa oración también de angustia, el Señor Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A diferencia entonces de los sinópticos, aquí Jesús dice: ¿qué le voy a decir al Padre? ¿Cómo puedo orar a mi Padre? ¿Le diré: sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Entonces la exclamación de Jesús es: Padre, glorifica tu nombre. Ahí fue escuchada una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba alrededor de Jesús escuchó la voz. Escuchó la voz, pero la escuchó confusa. Y no todos identificaban el mensaje como procedente del Padre. Unos decían que eran truenos, en fin, era algo confuso. Pero Jesús dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Era necesario esa voz para confirmar el mensaje de Jesús, para que lo oyera la gente a su lado. Este es un relato de verdad rico y profundo, mis hermanos, que muestra al Maestro indicando el camino de servicio para sus seguidores, aun cuando sabe lo que le espera en Jerusalén. La gloria en los caminos del Señor, mis hermanos, significa pasión, servicio, entrega, andar en la luz. Al final del capítulo enfatiza que andar en la luz significa oír su palabra y guardarla. Lo podemos leer, mis hermanos, en el versículo 1. Al final del capítulo, no tengo el versículo exacto, pero la palabra de Dios dice que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Al que oye mi palabra y no la guarda. Pero el que oye su palabra y la guarda, ese es el que verdaderamente camina en la luz. Y esto de oír la palabra y guardarla significa, mis hermanos, con esto quiero concluir, cumplirla, obedecerla, atesorarla, aplicarla en nuestra vida y compartirla. El domingo pasado decíamos que Juan 3:16 es un versículo tan conocido, pero hay que seguirlo proclamando. Es un mensaje que siempre tiene que proclamarse. Toda la palabra de Dios, todo el mensaje del Evangelio, debemos oírlo, cumplirlo, obedecerlo, atesorarlo, pero también compartirlo y aplicarlo a nuestra vida. Ese es el mensaje de aquel que cargó nuestras culpas en la cruz. Que Dios les bendiga, mis hermanos.